Saludos amables televidentes y saludos amables oyentes de esta Z101. Bienvenidos al espacio Economía Popular. Economía Popular, siempre Esteban Delgado tratando de ofrecer información útil para que ustedes puedan tomar mejores decisiones en el presente y también hacia el futuro en materia de administración de finanzas personales, que es una de las áreas donde generalmente se registran mayores debilidades para las personas que en su mayoría en la República Dominicana pues tienen salarios insuficientes, ingresos insuficientes, y entonces administrarse en escasez es difícil. Administrarse ya en abundancia, bueno, no es tan difícil, pero en escasez sí es difícil. Saben que se pueden comunicar con nosotros a través del 849-410-5579, 849-410-5579. Y hoy voy a hablar de un tema que me han sugerido varias personas a través del WhatsApp el número de WhatsApp que acabo de ofrecer y que inquieta a muchos asalariados. También, bueno, las frecuencias de radio 101.1, 101.3 y 101.5 a nivel nacional, también el canal 90 de Altis y el canal 110 de Claro, Roku TV a nivel internacional, Z Digital, ZTV, por todas las vías se pueden sintonizar con nosotros para recibir información útil. Repito, información útil. Quería mencionar, bueno, hablando de escasez y de abundancia, una situación que generalmente la gente habla con frecuencia, es que nuestras mujeres, nuestras amas de casa, tienen una habilidad extraordinaria para administrarse en escasez. Y es cierto, una familia de escasos recursos, el hombre que tal vez trabaja echando días o tal vez está en informalidad, ella tal vez no trabaja o tal vez hace una que otra chiripita en el barrio, ganan poco dinero y con lo poco que le deja del diario, como se le decía antes, al aporte que se deja en el hogar, que deja el hombre en el hogar, pues la mujer busca la manera de administrarse y de que los hijos y su marido y ella pues puedan comer 3 veces al día, aunque sea con muchas limitaciones. Y entonces siempre se destaca la capacidad extraordinaria que tienen las mujeres para administrarse en situaciones de escasez. Algo que para el hombre es difícil. El hombre en situación de escasez es difícil administrar. No me va a alcanzar el dinero, cómo lo cuadro, cómo me manejo. Sin embargo, bueno, la mujer busca la manera de que en la casa no falte el alimento de la familia, aun cuando hay poco dinero. Pero ocurre lo contrario. Y usted dirá, bueno, eso es percepción de Esteban Delgado. No. Las damas que me están escuchando, que están en esa condición, seguro lo deben reconocer. Las mujeres son excelentes para administrar recursos en situaciones de escasez, es decir, cuando el dinero es poquito. Sin embargo, no son precisamente buenas administradoras en situaciones de abundancia. Cuando tienen ingresos altos, donde tienen cierta holgura, entonces tienden a hacer gastos que pudieran considerarse innecesarios. Fíjense que las mujeres son las que más tendencia tienen a ir a hacer compras. Ya sea que se sienten deprimidas, van y hacen compras. Si se sienten muy alegres, también van y hacen compras. Si van de viaje, tienen que averiguar dónde está el mall. No es solamente hacer turismo. Yo voy a hacer turismo, pero también dónde está el mall, dónde está la tienda, tales o cuales tiendas, porque voy a ir a tales o cuales tiendas. Una pareja sale de vacaciones a conocer sitios históricos o lo que sea, cualquier país. Y mientras posiblemente el hombre está pensando en ir a determinados lugares o a determinados destinos, la mujer está pensando en ir a determinadas tiendas, porque en abundancia, repito, la mujer tiende a ser menos austera. Y no está mal. No está mal porque, qué bueno, porque si tú en abundancia no eres tan austero, bueno, tienes que pagar esa limitación en cuanto a la buena administración de los recursos, porque te alcanzan los recursos. Lo importante es ser austeros y ser buen administrador cuando se está en escasez, y las mujeres tienen esa virtud. O sea que no lo estoy mencionando como una crítica. Lo que sí hago referencia es a que, por ejemplo, la mayoría de damas que presentan situaciones de problemas de finanzas personales son damas que no necesariamente tienen un mal empleo o no es que tienen ingresos muy limitados. No,
Generalmente son mujeres ya profesionales que tienen ingresos más o menos holgados y que entonces, bueno, tú dices, pero vean acá, pero ¿cómo que tú no administraste? ¿Cómo tú caíste en tal o cual situación? Si tú tienes un buen sueldo, tú tienes un buen ingreso, tú podías más o menos. Ah, no, bueno, lo que tú quieras, cualquier cosa. Porque tienen esa tendencia a un asunto que tiene que ver tal vez con la feminidad de su condición, de su género, porque aquí hablamos mucho de igualdad de género, y es verdad, la igualdad de género es importante, pero los hombres tienen su masculinidad y las mujeres tienen su feminidad. Aun cuando el hombre tenga tendencias homosexuales o cuando la mujer tenga tendencias lésbicas, como quiera, tiene su feminidad. O sea, es una mujer por un asunto de género biológico. Y ahí hay costumbres o intereses, tal vez subconscientes, que los hombres tienen diferentes a las mujeres y que las mujeres tienen diferentes a los hombres. Entonces, por eso hablo de que no se trata de una crítica negativa. Al contrario, es positivo. Porque lo malo fuera lo contrario, que en escasez no se sepan administrar y que en abundancia se administren mejor. Lo ideal es que se administren bien, en sentido general, en escasez y en abundancia. Pero lo que indican más o menos los pocos levantamientos empíricos que pudieran hacerse en torno a ello, dan cuenta de que las mujeres son buenas administradoras en escasez y no tan buenas administradoras en abundancia. No quiere decir que no haya casos. Porque a mí me ocurre, y me pasa mucho en la universidad, donde yo soy profesor de comunicación, que muchas veces estoy hablando con los estudiantes y les explico sobre una tendencia o una área donde hay mayor probabilidad de que pase tal o cual cosa. Entonces me dice, bueno, no, profesor, porque miren, a mí me pasó, o yo conozco una persona que le pasó. Yo le digo, sí, pero tú me estás hablando de un caso. Y generalmente, cuando hablamos en términos estadísticos, y nosotros hablamos mucho de economía y de estadística aquí, tú lo que haces es que evalúas la mayoría, la mayor probabilidad o la mayor cantidad de un grupo específico. ¿Hay excepciones? Claro que hay excepciones, siempre las va a haber, pero no te enfoques en la excepción, tienes que enfocarte en la mayor probabilidad. Hay mayor probabilidad, como yo decía hace algunas semanas, algunos días, que hay mayor probabilidad de que a una persona la atraquen si va por una calle solitaria a las 3 de la mañana en un barrio medio caliente, a que esté en su casa tranquilo, sentado y con las puertas cerradas. ¿Cuál es la probabilidad de que te atraquen en tu casa con las puertas cerradas? Es mucho menor que la probabilidad de que te atraquen en la calle, en una calle solitaria, oscuras, donde tú andes solo. O sea, eso siempre hay que verlo de acuerdo con la mayor o menor probabilidad con base en determinadas situaciones que rodeen el ambiente donde te desenvuelves. Con eso, bueno, podemos ir a la pausa y cuando retornemos entonces vamos a hablar de salarios. Porque como que ahora estamos hablando de ingresos, abundancia o escasez, y la abundancia o la escasez en términos económicos para la sociedad en sentido general tiene que ver con los salarios, porque en sentido general lo que somos es asalariados, los que tenemos empleo formal, los que tienen empleo informal también son asalariados de una forma directa o indirecta y son pocos los que entonces ya son empresarios y tienen sus propias fuentes de ingresos adicionales o mayores a el promedio. Pero vamos a hablar de salarios y de impuestos sobre los salarios. ¿Por qué razón aquí se cobra impuestos sobre los salarios? ¿Cuál es el monto que se cobra? Y al mismo tiempo, ¿por qué el gobierno hace muchos años, ya varios años, que mantiene congelada la indexación por inflación de los niveles salariales? Volvemos en breve. Economía Popular Z101. En breve volvemos con Economía Popular en la Z. De nuevo, Economía Popular en la Z. Gracias por continuar con nosotros aquí en Economía Popular por Z101, canal 90 de Altis y canal 110 de Claro. Les mencionaba en el segmento anterior que vamos a hablar sobre los salarios. Pero claro, cuando hablamos de los salarios y de los impuestos sobre los salarios, estamos hablando de trabajadores formales, que no son poquitos en el país, son 2.300.000, 2.400.000, más o menos, redondeando, porque eso te puede ir variando, sube o baja o se mantiene, pero nosotros tenemos más o menos, qué sé yo, 1.000.000
1.600.000 trabajadores formales en el sector privado y más o menos 700.000 o 750.000 trabajadores formales en el Estado. Cuando decimos el Estado en el sentido general, el gobierno central, el Estado descentralizado, todos los poderes del Estado, los ayuntamientos, todas las instituciones que son públicas, que son estatales, ya sean centralizadas o descentralizadas, autónomas o no, tienen en total poco más de 700.000 trabajadores. Un tercio de los trabajadores formales en la República Dominicana son del gobierno, del Estado. Los otros 2 tercios son generados por el sector privado. Entonces, la otra parte de los trabajadores que nosotros tenemos son trabajadores informales. Ustedes pudieron observar que recientemente el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, decía que el año pasado llegamos a 4.900.000 trabajadores. Es cierto, pero de esos 4.900.000 trabajadores, más de la mitad, 56% más o menos, son informales. Y el 44% más o menos son formales, que son los que le mencioné, 1.600.000, 500.000, 550.000, 1.550.000 por ahí del sector privado y 700.000, 750.000 del sector público. 2 millones y pico. Entonces, cuando hablamos de salarios y de salarios gravables que pagan impuestos o que no pagan impuestos, entonces estamos hablando de muchas personas. La normativa legal en la República Dominicana establece que los trabajadores con un cierto nivel de ingresos, a partir de un cierto nivel de ingresos, se le cobra un porcentaje de los ingresos como impuesto sobre la renta. Que usted no es que lo calcula y lo paga, sino que quien lo calcula y lo paga es su empleador. Su empleador, la empresa donde usted trabaja, es un agente de retención de lo que le ingresa a usted para reportarlo como impuesto sobre la renta en caso de que tenga un salario con un nivel gravable. ¿Por qué? Porque hay una cantidad en el monto salarial que no es gravable. Se calcula por año, porque puede haber un mes en que tú tengas un ingreso por debajo del nivel gravable, pero puede haber otro mes donde tú tengas un ingreso por encima del valor gravable. Entonces, cuando tú calculas todos los salarios en el año entero, lo divides entre 12 y si te da un monto superior a el monto que está exento, mensual, el promedio mensual, por eso digo dividirlo entre 12, entonces todo lo que tú ganaste a partir de ese monto paga impuestos sobre la renta. La parte que está exenta paga menos. Cuando usted entra a impuestos internos tiene esa tabla, pero la tiene con el valor anual. Por ejemplo, te dice, de la gente que gana hasta 416.000 pesos en el año está exenta. Pero tú dices, pero 416.000 pesos, ¿cuánto es? Bueno, eso es más o menos 34.220 pesos mensual. O sea que si usted tiene un salario de 34.000, bueno, no 220, 34.580 más o menos que está actualmente. 34.580 pesos mensual. 86 para ser exacto. El que gana 34.586 pesos mensual o menos no paga impuestos sobre la renta, sino que le pagan, su salario le sale completo. Algunos me dirán, no, porque a mí me sale menos. Ah, no, te sale menos posiblemente porque hay que tomar en cuenta que de ahí te descuentan también la seguridad social. Tú tienes que aportar un 6% de seguridad social, 3% para la pensión y 3% para el seguro de familiar de salud, el seguro de salud. Entonces, son 34.000, tal vez no te pagan los 34.000 completos porque te descuentan el 6% que te toca a ti aportar, el otro 14% que lo aporta el empleador. Es menos, un chin más, un chin menos, pero yo digo 6 para redondear, porque es como 3.9%, 3.2% para una cosa y 2.9% para otra, o sea, pero te da más o menos 6, 3 y 3. Entonces, por eso tal vez te sale menos. Pero bien, es así como funciona. Todos los trabajadores que ganan de 34.586 pesos hacia abajo no pagan impuestos sobre la renta. Ahora, el que gana más de 34.586 pesos en el mes, sí paga impuestos sobre la renta. Y paga un 15% de impuestos sobre la renta. Pero un 15% del valor adicional a los 34.586. O sea, si tú ganas, por ejemplo,
$35,000, tú pagas un 15% de impuestos, pero ese 15% es de los 414 pesos adicionales. O sea, no se te graban todo con el 15%, sino 34,586 libre. De ahí para adelante, si tú ganas 1,000 pesos más, 15% de esos 1,000. Si ganas 2,000 pesos más, 15% de esos 2,000 pesos. Entonces se te aplica el impuesto sobre la renta sobre el valor adicional a ese monto que tú ganas. Ahora, si tú ganas, eso es un 15% entre 34,800, a partir de 34,586 mensual. Pero eso tiene otro tope, que luego aumenta el porcentaje. Y luego tiene otro tope que también aumenta el porcentaje. Si tú ganas más de 52,027 pesos, a partir de 52,027 pesos, te cobran un 20% de impuesto sobre la renta. O sea, tú pagas entre 34,586 y 52,027, tú pagas un 15% del monto adicional que tú ganes dentro de ese rango. 15%. Ahora, a partir de 52,027, 52,000, vamos a decir 52,000 pesos para redondear. A partir de 52,000 pesos, tú pagas 20% de ese excedente. Entonces, pagaste 15% entre 34,586 y 52,000, y luego lo que ganaste, si ganas más de 52,000, entonces ahí te cobran 20% de la fracción adicional. Mientras tanto, siguen exentos los 34,586. No pasa como, por ejemplo, como pasa con la tarifa eléctrica. Ustedes saben que aquí tenemos una tarifa eléctrica que tiene varias escalas, pero a partir de 700 kilos, te redondean todos los kilos anteriores y se rompe la escala y te cobran todo a un mismo precio. En el caso del impuesto sobre la renta, no. En el caso del impuesto sobre la renta, la primera parte está exenta. La segunda parte, hasta 52,000 pesos, paga un 15. De 52,000 hasta otro monto que lo voy a mencionar ahora, paga otro monto y así. Pero la escala se mantiene, la escala no se rompe. Con la tarifa eléctrica sí se rompe a partir de 700 kilos. En el caso del impuesto sobre la renta de los asalariados, la escala se mantiene. Por lo tanto, no te cobran un por ciento sobre todo el salario, sino sobre el salario que está gravable, lo cual es positivo. De 52,000 pesos hasta 72,300 más o menos, tú pagas el 20%. Ahora, de 72,300 en adelante, entonces tú pagas un 25% de tu salario. Entonces, si tú ganas más de 72,000 pesos, tú pagas 25% del excedente de 72,300 pesos. Pero pagaste ya 20% de lo que está entre 52 y 72 y pagaste ya el 15% de lo que está entre 34 y 52. Y no pagaste de lo que está hasta 34. Es así como funciona. Por eso, si tú ganas 75,000 pesos, por ejemplo, no te descuentan un 25%. No. Te descuentan un 25% de la proporción adicional a los 72,000. Te descuentan un 20% de la proporción entre 52,000 y 72,000. Y te descuentan un 15% de la proporción entre 34,000 y 52,000. Entonces, por eso tú tienes una escala diferente y posiblemente una persona que gana 80,000 pesos le descuentan, redondeando, le sale, qué sé yo, como en, el descuento le sale como en 18,000 pesos, 18%, 16%. Y tú dices, pero ¿cómo que 16% si yo debería pagar 25%? No, porque no es del total, sino de la escala. Y como las escalas son diferentes, puede ser que termine más o menos en 18, en 14, bueno, no en 14, siempre va a terminar por encima de 14, por encima de 20, dependiendo de la escala y de la cantidad de dinero que gane. Así es como funciona. Ese es el esquema. Ahora, la ley establece, el Código Tributario, que ese salario debe ir, esa exención debe ir indexándose cada año con base en la inflación. Se venía indexando todos los años hasta el 2015, cuando en el 2015 se tomó la decisión de que se iba a congelar esa indexación, de que ya no se iba a indexar más. Y se quedó congelado en 34,586. Para que usted tenga una idea, si
se le aplicara la indexación por inflación del 2015 hasta la fecha al salario exento, hoy día el salario exento en vez de ser 34.586 sería más o menos 44.000 pesos. Más o menos 44.000 pesos, quizá un poquito más. Exento. Quiere decir que todo el que gana de 34.586 hasta 44.000 pesos, que está pagando ahora un 15% de ese excedente, no debería pagarlo si se hubiera aplicado la ley. Pero claro, no se está aplicando por otra ley que decidió dejarlo congelado. Puede considerarse injusto, ciertamente es injusto, pero también hay que tomar en cuenta que tenemos una situación y es que el gobierno necesita recaudar dinero. Otra cosa que quiero mencionarles es que ese porcentaje del cual hacemos referencia, a ese porcentaje se le agrega una cantidad de un monto fijo. Por ejemplo, los que ganan más de 72.600, de 72.260 o 300 en adelante, no, o los que ganan entre 52.000 y 72.000, los que ganan entre 52.000 y 72.000, aparte de pagar el 20%, pagan un cargo fijo anual de 31.216 pesos, que eso equivale a 2.601 pesos mensual. Pero ese cargo es asumiendo el monto completo. Y los que ganan de 72.300 en adelante pagan el 25% más un cargo fijo anual de 79.776 pesos, que equivale a 6.648 pesos mensual. Pero eso es como un cargo fijo que se cobra. Usted no se da cuenta de eso porque eso se le cobra es a través de su empresa. Su empresa es un agente de retención. Entonces, por eso, cuando usted tiene un salario, lo que tiene un salario por encima de 34.586, se dan cuenta de que siempre le aparece en su voucher, su volante de pago, le aparece el monto y le aparece el descuento por impuestos sobre la renta, le aparece el descuento por el seguro familiar de salud y le aparece el descuento por el fondo de pensiones. Ahora, también no nos damos cuenta con mucha exactitud, porque es difícil calcular, porque como la mayoría de empresas pagan quincenal, y este monto se calcula mensual, de hecho anual, pero tú lo puedes calcular mensual, pero calcularlo mensual te da trabajo porque algunas empresas, por ejemplo, cobran, te pagan quincenal y hay una quincena que tal vez te la pagan completa y te aplican el impuesto, el descuento del impuesto sobre la renta en la segunda quincena o te lo dividen en las dos quincenas y así sucesivamente. Entonces, como es indistinto, a veces es difícil que los trabajadores puedan calcularlo, pero eso generalmente las empresas no se exceden en eso, sino porque es un reporte que se le hace impuestos internos. La empresa no gana con quitarle más dinero de la cuenta al empleado, porque como quiera tiene que pagárselo a la renta, o sea que no le beneficia eso. Simplemente te descuentan lo que corresponde con base en la tabla y al cálculo que se hace para tales fines. Vamos a una pausa para hablar entonces sobre otros aspectos de excepción y de exención que tiene el ingreso, y aparte de eso también sobre otros aspectos relativos a las razones por las cuales ese impuesto sobre la renta se mantiene y no lo reducen y no le hacen el ajuste por inflación. Volvemos en breve. Economía Popular Z101. En breve volvemos con Economía Popular en la Z. De nuevo, Economía Popular en la Z. Gracias por continuar con nosotros en Economía Popular por esta Z101. Les decía en el segmento anterior sobre los montos que pagan impuestos sobre la renta de los salarios y que están exentos 34.586. De 34.586 para abajo está exento. Muy bien. De ahí en adelante, entonces sí se aplica el impuesto sobre la renta en dos escalas. 15% para una escala, 20% para otra escala. Y 25% para otra escala. Son tres escalas. De 34 a 52, 15%. De 52 a 72, 20%. Y de 72 en adelante, 25%. Son tres escalas. Y usted dirá, bueno, pero entonces me cobran mucho impuesto sobre la renta. Sí, pero es mientras usted más gana que le cobran impuesto sobre la renta. Yo quisiera que me cobraran mucho impuesto sobre la renta de mi salario. Porque mientras más me cobran, es más porque yo más gano. El que gana poco no paga impuesto sobre la renta. El que gana mucho sí paga impuesto sobre la renta. ¿Por qué el gobierno no elimina ese impuesto a los asalariados? Bueno, las dos principales fuentes de ingresos del gobierno a través de impuestos internos son
el ITEVIS, que lo pagamos todos, y el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta se divide en dos partes. Impuesto sobre la renta que pagan las empresas e impuesto sobre la renta que pagan los asalariados. Señores, para que ustedes vean la importancia de ese impuesto sobre la renta en términos fiscales para el Estado. La tercera parte del impuesto sobre la renta que recauda el gobierno corresponde a impuestos sobre la renta aportado por los trabajadores. La tercera parte. Eso es una barbaridad. Eso es un exceso. O sea, porque las empresas, tú me dirás, bueno, los otros 2/3 lo pagan las empresas, pero las empresas tienen ganancias y de sus ganancias pagan impuestos sobre la renta. Pero el trabajador no, el trabajador es de su salario que está pagando impuestos sobre la renta. Imagínese usted. Entonces, si el gobierno recauda 100 pesos de impuestos sobre la renta, 66 son aportados por las empresas, por las ganancias de las empresas, y 33 son aportados por los trabajadores. Los trabajadores aportan el 33%, 34% del impuesto sobre la renta que cobra el Estado. Y eso que los salarios en la República Dominicana son bajos. Si fueran más altos, entonces aportaran más. Quiere decir que la clase trabajadora lleva una mayor carga que la propia clase empresarial. Porque, repito, las empresas lo que hacen es que ganan dinero y de lo que ganan pagan un impuesto sobre la renta. De su ganancia, una parte, impuesto sobre la renta. Los asalariados es de su salario, impuestos sobre la renta, por lo cual están perdiendo prácticamente su patrimonio, porque el patrimonio de un asalariado es su salario. No tiene un patrimonio adicional porque es su salario lo que gana, del fruto del sudor de su frente, como se dice tradicionalmente. ¿Qué ventajas hay? Bueno, que en ese cálculo que yo le menciono no se incluye el impuesto sobre la renta. Perdón, voy para atrás a Satoshi, oye, di que Satoshi Hokensi, que es nuestro director aquí. No se incluye el salario de Navidad, el doble sueldo mal llamado regalía pascual. O sea, esos 34,000 pesos no se le agrega a lo que usted gana de sueldo de Navidad. Si usted gana su salario de Navidad, está exento del impuesto sobre la renta. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que cuando le pagan el salario de Navidad, se lo pagan completo. Ahí no le hacen descuento. Le pagan el monto completo. Usted gana 100,000 pesos, le descuentan entonces impuestos sobre la renta de los 100,000 pesos todos los meses. Pero cuando le dan el doble sueldo, ese doble sueldo se lo dan completo, 100,000 pesos completito. Hay personas que me han consultado y me dicen, mira, yo trabajo en una empresa que aparte de los 100,000 pesos, no, aparte del doble sueldo, ellos nos dan un bono todos los años, porque la ley, el Código de Trabajo establece que cuando la empresa tiene ganancias, tiene que darle un bono, repartir una parte de la ganancia, un bono a los empleados. Y entonces dice, me dieron un bono, pero me cobraron impuestos sobre la renta del bono. Sí, le corresponde pagar impuestos sobre la renta del bono. ¿Por qué? Porque el bono no está exento. A ese bono, si le dan un bono, se lo agregan a su salario, se calcula el ingreso anual, salario más bono, se divide entre 12, si queda por encima de 34,000, automáticamente paga impuestos sobre la renta. Por eso, cuando le dan el bono, una bonificación, como le decimos aquí, esa bonificación paga impuestos sobre la renta si excede en promedio el ingreso mensual de 34,586 pesos. Pero el doble sueldo no, el doble sueldo es aparte, el doble sueldo sí está totalmente exonerado de impuestos. Totalmente exonerado, no paga impuestos el doble sueldo. Entonces ahí está esa ventaja. Pero hay otra desventaja que casi no se está aplicando o no se está aplicando para todo el mundo, pero sí existe. ¿Cuál es la otra desventaja? Si usted tiene un salario, por ejemplo, de 25,000 pesos en una empresa que usted trabaja, pero resulta que usted tiene dos empleos, porque usted trabaja en una empresa, en un turno matutino en la mañana, 25,000 pesos. Y hay otra empresa donde usted trabaja en el turno de la tarde. Usted hace 2 turnos. Pues bueno, el pluriempleo, como yo tengo pluriempleo. En la otra empresa usted gana 30,000. Quiere decir que como usted gana 25,000 en esta empresa,
usted está exento de impuestos sobre la renta. Y como gana 30,000 en la otra, también está exento del impuesto sobre la renta. Pero ¿qué establece la normativa local? Impuestos internos suma lo que usted gana en una empresa y lo que usted gana en la otra. Y si pasa de 34,586, también tiene que pagar impuestos sobre la renta. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué es lo que se establece? 25,000 más 30,000 son 55,000. Ah, usted gana 55,000 entonces. Son dos salarios diferentes, pero sumado da 55,000, entonces usted paga impuestos sobre la renta y te cobran impuestos sobre la renta. ¿Cómo lo hace impuestos internos? Bueno, lo que hace impuestos internos, y digo que no se está cumpliendo del todo porque es medio complicado para el fisco, pero se hace, es que, y eso es lo que manda la ley, que consulta a la empresa donde usted gana más y la empresa donde usted gana menos, y manda a la empresa donde usted gana más a que coordine con la empresa donde usted gana menos para que sea esa empresa donde usted gana más la que se encargue de hacer el descuento correspondiente. Y como quiera le descuentan el impuesto sobre la renta. O sea, no es el salario que usted gana, un salario que usted gana en una empresa, sino todo lo que usted le ingrese, en todos los salarios que usted le ingrese. De un lado, de otro y de otro. Ahora, ¿se cumple eso? Repito, no del todo, porque es difícil para impuestos internos hacer ese levantamiento y tener la determinación de cuántos trabajadores tienen 2, 3, 4 empleos para hacerle la sumatoria y luego entonces determinarlo. Pero si ese trabajador se constituye en persona física porque tiene tal vez un ingresito por aquí, un negocito por allá y quiere poder emitir factura porque él ofrece servicios particulares aparte de su trabajo, entonces tiene que constituirse en persona física. Si se constituye en persona física, tiene que hacer su declaración jurada todos los años, obligado. Ya no es que la empresa te dé cuenta, sino que tú tienes que llevarle todos los años impuesto interno, la carta de donde tú trabajas de tu empleo X, la carta de tu empleo Y, la carta de tu otro empleo, cualquier otra factura que tú hayas emitido, y tú tienes que hacer impuesto interno todo lo que te ingresó. Entonces el impuesto interno toma todo lo que te ingresó y dice, bueno, pero mira, de acuerdo con lo que te ingresó a ti, tú cobras aquí, tú cobras aquí, aquí, aquí. Cuando yo sumo todo eso, eso me da 90,000 pesos mensual. Entonces tú tienes que pagar impuestos sobre la renta sobre eso. Se verifica cuánto te descontó cada empresa y entonces luego se hace el deducible si te sobra dinero o si no te sobra dinero, porque a veces se da el caso de que cuando se calcula todo, la empresa te descontó, la otra empresa te descontó y tal vez te descuentan más de lo que te toca pagar. Si te descuentan más de lo que te toca pagar, impuesto interno lo que hace es que te dice, bueno, te voy a dejar eso ahí acreditado para el año que viene. Si no, tienes que pagarlo ahí la diferencia. Y si tú trabajas en una empresa donde gana 25 y otra donde gana 30, ahí tú tienes entonces dos salarios. Cuando se suman son 55. Si tú no eres persona física, tú no tienes que hacer la declaración jurada y posiblemente tu empresa te reporta tu salario, la otra empresa reporta tu salario y tal vez impuesto interno todavía no se ha fijado en eso porque tiene que hacerlo aleatoriamente porque son, imagínense, miles de empresas. Cuando lo hace, entonces si lo detecta, dice, ven acá, yo tengo aquí una persona que tiene 2 salarios o tengo aquí una empresa que tiene un empleado y tengo otra empresa que tiene el mismo empleado. Entonces, déjame ver. Pero esos cruces son difíciles de hacer y no se hacen constantemente, pero puede darse caso de que se haga y entonces te llamen y que tú tengas entonces que pagar ese impuesto sobre la renta. Ahora bien, si eres persona física, tienes que pagarlo sí o sí, porque ya te toca a ti hacer tu declaración obligatoria en los primeros 3 meses de cada año. Entonces, por eso ustedes ven que muchos empleados, trabajadores, le solicitan a su empleador, mira, dame una carta de ingresos para yo mandarse el impuesto sobre la renta de mis ingresos del año pasado. Ah, dame la carta de ingresos de mis ingresos del año pasado. Te hayan descontado o no te hayan descontado. Ganes o no ganes más del sueldo exento, tienes que llevarlas todas. Entonces, impuesto interno, hay que hacer el cálculo y dice, suma todo. Y dice, ah, no, espérate, tú estás por encima de 34,500, tienes que pagar impuesto sobre la renta. Aunque no te lo haya descontado tu empleador. Si te lo descontó y se calcula, sí, mira, tú pagaste tanto impuesto sobre la renta, tú emitiste tanta factura y de la factura que tú enviaste, que te pagaron, te descontaron el 10% de impuesto sobre la renta. Cuando calculamos aquí, bueno, te tocaba pagar, qué sé yo, 40,000 pesos, pero nada más te toca pagar 20,000 porque hay 20,000 que te lo reportaron como te lo dedujeron cuando te pagaron. Y todo. Ese es el cuadre. Pero el punto es que no se trata de que si tu salario es de 34,580 pesos
que paga impuestos sobre la renta. Es cualquier monto que te ingrese por encima de eso, aún no sea tu salario, un ingreso que recibiste. Por ejemplo, hay trabajadores que ganan menos de 34,000 pesos. Eso están exentos, ¿verdad? Pero en esa misma empresa trabajan hora extra. Si trabajando hora extra, resulta que su ingreso del mes superó los 34,586, automáticamente la empresa le cobra impuestos sobre la renta. Le descuenta el impuesto sobre la renta para reportarse el impuesto interno. Entonces, pero no deberían cobrarme porque eso es hora extra, eso no tiene que ver con mi salario. Sí tiene que ver con sus ingresos. No es un asunto de salario, sino de ingresos. Entonces, como quiera, se lo cobran. Si usted gana más de esa cantidad, independientemente de que sea salario, bonificación, horas extras, pago adicional por tal o cual concepto, siempre que no sea doble sueldo, entonces paga impuestos sobre la renta si se pasa del monto que le mencioné. Se lo estoy mencionando en montos mensuales y no en montos anuales para que más o menos lo entiendan. Vamos a una pausa. Retornamos entonces con el último segmento de Economía Popular en esta Z101. En breve volvemos con Economía Popular en la Z. De nuevo, Economía Popular en la Z. Gracias por continuar con nosotros en Economía Popular por esta Z101, canal 90 de Altis, canal 110 de Claro. Esteban Delgado de este lado para conversar con ustedes. Les decía en el segmento anterior sobre salarios. Estamos hablando de salarios. Varias personas que me han sugerido. Bueno, que se torna injusto, que puede tornarse injusto, es cierto, se puede tornar injusto. El hecho de que no se haga el ajuste por inflación y el hecho de que los asalariados tengan que pagar impuestos sobre la renta. Pero el punto aquí es que muchas veces tú encuentras gente y no se puede ser hipócrita, y no se puede desinformar a la gente. Tú encuentras personas, algunos comunicadores que para sintonizar, porque al dominicano o al ser humano, mejor dicho, le gusta que le digan lo que quiere escuchar. No lo que necesita escuchar, sino lo que quiere escuchar. Aunque lo que quiere escuchar no sea realmente lo correcto. Entonces, no, aquí decimos, lo que usted necesita escuchar para tener el conocimiento de causa y para entonces saber qué tipo de decisión tomar, cómo decidir con base en una información objetiva. Yo por eso siempre digo que aquí yo no digo lo que quiero que suceda. Yo digo lo que sucede y con base en esa información usted toma su decisión. Y menciono esto porque muchas personas, muchos comunicadores incluso a veces por graciosos dicen, no, que el gobierno que está abusando, que está cobrando los impuestos por aquí, impuestos por allá, que tantos impuestos que le cobran a la gente, que sé yo qué, cuando. Bueno, es que el gobierno es un aparato estatal que tiene que operar al servicio de la población y opera al servicio de la población con base en ¿qué? En recaudaciones. Y si no recauda dinero suficiente, entonces no le va a alcanzar el dinero para poder gastar o invertir en las áreas donde debe invertir. Y usted me dirá, sí, pero aquí se los roban todo. Eso es un decir. Eso es una forma de decir. Hay desvíos, hay corrupción, es cierto. Pero no crean que es verdad y que se los roban todo. No. Es que se gasta una cantidad importante de dinero en áreas, en instituciones que ofrecen servicios para el Estado. Aquí nosotros hablamos de educación, por ejemplo. La educación aquí es precaria. Es verdad que es precaria. Y el presupuesto que recibe educación es verdad que es bien alto. Sí, es cierto. Pero señores, son 2.200.000, 2.100.000 estudiantes. ¿Tú sabes lo que tú movilizar 2.100.000 personas todos los días para una cantidad específica de aulas donde esas personas reciben enseñanza? Todo lo que implica esa movilización y esa atención tiene un costo. Y ahí entonces no quiere decir que se lo estén robando. Es que se está gastando el dinero en eso. Entonces, bueno, pudiéramos decir, vamos a cerrar todas las escuelas y nos economizamos 270.000 millones de pesos que reciben la educación. Bueno, entonces tú pudieras evaluar la posibilidad de que educación gaste menos de lo que está gastando porque tal vez está haciendo gastos innecesarios. Eso es una cosa. Pero no quiere decir que lo que se gasta no sea en asuntos específicos. Porque hay que pagarle a los maestros, hay que pagar la infraestructura escolar, las aulas, las escuelas, hay que los uniformes, los útiles que reciben los estudiantes. Todo eso, todo es dinero. La administración propia del servicio educativo,
porque están los empleados docentes, pero también están los empleados administrativos, porque entonces tienen que haber departamento de contabilidad, el Ministerio de Educación, para entonces el pago de tramitar los pagos, tramitar las compras, las contrataciones, tramitar todo. Aquí hay mucha gente que piensa que los trabajadores del Estado no trabajan y no es cierto. En el Estado se trabaja y se trabaja mucho. ¿Hay muchos vagos? Sí, ciertamente hay muchos vagos. ¿Hay departamentos que son innecesarios? Sí, es verdad. Pero no quiere decir eso que no se trabaje en el Estado. Yo soy muy cuidadoso con eso. Porque a veces los mismos empleados del Estado, la gente que sí trabaja, que trabaja en una institución del Estado y sí trabaja, se sienten hasta avergonzados porque dicen, caramba, pero se dice que todos los que trabajamos en el Estado somos botellas. Y no es así. Al contrario, señores. Hay gente que trabaja en el Estado que va más forzado que los que trabajan en el sector privado. Puede que tenga mejor salario, tal vez, dependiendo del área. Pero como quiera se trabaja mucho. Se trabaja mucho con demasiado en determinadas instituciones, en determinados departamentos del Estado, donde no es tan cómodo. Ahora mismo, por ejemplo, tú te encuentras con empleados del Estado y hasta funcionarios del gobierno que te dicen, yo estaba mejor cuando estaba fuera del gobierno. Y tal vez te dicen, ay, qué mentiroso, qué bárbaro, allantoso. No, es cierto. Si no es corrupto, estoy medio ronco porque tengo un poco de gripe. Si no es corrupto, no está robando y está trabajando por su salario, posiblemente un funcionario del gobierno con un salario de 300,000 pesos, póngalo usted ahí, de repente te dice, mira, yo en mi oficina, cuando estaba fuera del gobierno ganaba mucho más de ahí y ahora gano menos y tengo que trabajar más. Y con el inconveniente de que tengo los ojos del pueblo encima. Porque si hago cualquier tipo de maniobra rara, inmediatamente van a decir que eso es corrupción. Y cuando vienen a ver, entonces me desacreditan. O sea que trabajar en el Estado no es tan sencillo ni tan fácil como la gente piensa. O usted, le voy a poner un ejemplo. Aquí hay una alcaldesa en el Distrito Nacional que no quería ser alcaldesa. Yo me río porque real es, ella ganó y ganó mucho a poco, ganó un 60%, no sé cuántos por ciento ganó, pero arrolló Carolina Mejía. Pero ustedes no recuerdan que Carolina no quería ser alcaldesa. Pero usted cree que ella no quería ser alcaldesa porque estaba guapa, no. Es que ella seguro cuando estaba fuera de la alcaldía, ella estaba más cómoda, más tranquila, trabajando en la empresa de su esposo, con su esposo, la empresa familiar, lo que sea, mucho más cómoda, mucho más sosegada. Y ahora no, ahora tiene que estar fajada en la alcaldía ahí. No vagueando. Entonces tiene 4 años fajada y ahora tiene que tirarse 4 años más, sacrificándose por el partido, por la causa. Pero no creas, si tú le preguntas, tú le dices, venga acá, doña Carolina, ¿y usted está más cómoda ahora que cuando usted estaba fuera del gobierno? Te va a decir, pero claro que no. Porque cuando tú te calculas, por ejemplo, viene una vaguada. Cuando viene una vaguada, doña Carolina, y discúlpeme que la mencione, que la personifique, pero ella sabe, si está escuchando el programa, que lo estamos diciendo en buena intención, no lo estamos diciendo con mala intención. Antes de ser alcaldesa, cuando había una vaguada, seguro doña Carolina decía, bueno, déjame mandarse un sancocho, para beberme un caldito, tranquila en la casa, bien, cómoda, sin presión, en familia. Ahora no. Ahora cuando hay una vaguada, tiene que convocar una reunión, el comité de emergencia del ayuntamiento, que sé yo qué, que tenemos que estar en la calle, que entonces el aguacero, que si hubo inundaciones, tal y cualecito, el otro día tiene que salir, fajar con su ropa, su jean y su tenis, a enlodarse ahí, a ver cómo se dan los trabajos de asistencia con la gente y a trabajar con los pobres y qué sé yo qué. Fajar. En los momentos en que uno generalmente, los que somos de clase media, los que tenemos otro nivel social, bueno, los que estamos tranquilos en la casa, está lloviendo, bueno, hubo un ventarrón, se cayeron varias casas, varias matas, qué sé yo qué, uno ve en la noticia, pero uno está tranquilito en la casa. Pero ella ya no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque es servidora pública. O sea que los servidores públicos no se crean ustedes que van tan cómodos. Entonces eso tiene un costo. El aparato estatal tiene un costo que se sostiene con las recaudaciones del Estado. Con las recaudaciones del Estado. Entonces, esas recaudaciones del Estado son los aportes que hacemos nosotros en forma de impuestos. Y aún así el dinero no le alcanza al gobierno.
Usted podrá criticar que si el gobierno derrocha o no derrocha, yo no me voy a meter en eso. Lo que sí le puedo decir es que es difícil recortar gastos en el gobierno. Difícil. Cuando te dicen, mira, hay que recortar los gastos. Bueno, ¿el presupuesto de cuánto? De tanto. Al Ministerio de Obras Públicas lo vamos a dar tanto. Ok, vamos a recortar. Mira, el ministro hay que recortar. Hay que bajarle un 25%. Lo que te va a decir el ministro, sí, muy bien, presidente, pero ¿y de dónde le bajamos? No, bájale aquí. Pero es un puente que tenemos que construir ahí en qué sé yo qué comunidad. No lo hacemos. No, ese puente hay que hacerlo. Sí, hay que hacerlo, pero entonces hay que pagarlo. Entonces el dinero. Usted me está diciendo que recorte. Y esto no, eso para terminar la carretera que usted mandó que hay que construir y que lo hicieron una huelga y que sé yo qué. Y usted sabe que esa carretera, la gente está protestando porque hay que hacer la carretera. ¿La hacemos o no la hacemos? O sea, hay cosas que hay que hacerlas. Y se hace con dinero, con recursos. Entonces, cuando alguien de gracioso dice hay que eliminar tal o cual impuesto, no, te tienen que decir, bueno, tú vas a eliminar tal o cual impuesto, pero ¿qué propuesta tú tienes para recuperar el dinero que se va a dejar de percibir por ese impuesto que se está eliminando, que se estaría eliminando? Por eso los legisladores, el poder legislativo es el que está encargado de aprobar los impuestos. Si hay una reforma, la tiene que aprobar el Congreso. Pero si el Congreso también decide eliminar un impuesto, tiene que ahí mismo establecer un mecanismo mediante el cual el Estado reciba por otra vía lo que va a dejar de recibir al eliminar el impuesto al que se refiere. Hay que eliminar el impuesto sobre la renta a los asalariados. Muy bien, yo estaría de acuerdo porque a mí me perjudica. Pero lo que va a decir el Ministerio de Hacienda es, bueno, está bien, se elimina, pero y lo que se recauda por esa vía, que son, qué sé yo, 34,000, 35,000 millones de pesos, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿De dónde vamos a sacar esos 35,000 millones de pesos? Porque lo necesitamos como quiera. O le ponemos impuesto a otra cosa, o se deja el impuesto como está. Que eso es lo que generalmente ocurre. O sea, es muy fácil hablar de eliminar, de recortar, de quitar. El mismo presidente Luis Abinader, ustedes recuerdan cuando estaba en la oposición, que decía que el Estado se le pueden recortar 30,000 millones de pesos del gasto. El gobierno gasta muchísimo dinero. Que cuando yo llegue, yo puedo recortar 30,000 millones de pesos y el Estado va a seguir funcionando bien igual. Cuando llegó al gobierno, entonces se dio cuenta de que no. Por eso los políticos tienen un discurso de campaña que es difícil al discurso cuando ya llegan al gobierno, porque cuando tú llegas al gobierno ya tienes los números en la mano ahí. Entonces te das cuenta, ¿y por dónde recortamos? Vamos a recortar 30,000 millones. ¿De dónde lo vamos a recortar? ¿De dónde? ¿Y cómo lo vamos a recortar? Al contrario, se está gastando más que antes de llegar. ¿Por qué se está gastando más? Porque hay más necesidades. Porque el Estado, en vez de tener menos necesidades, tiene más necesidades. Entonces, de ahí mi justificación, aún en contra de mi voluntad, de que el impuesto sobre la renta de los asalariados no hay forma de eliminarlo. Entonces, yo casi no hablo de ese tema, es por esa razón. Y cuando me escribieron algunas personas que nos siguen, que nos sugieren hablar de ese tema, bueno, estoy hablando del tema. Ahora, casi no hablo de ese tema porque es una situación que nos afecta a todos los asalariados que estamos por encima del nivel gravable, pero es una situación que no se va a cambiar. Ni la cambió el gobierno pasado, ni la va a cambiar el gobierno actual, ni la va a cambiar el próximo gobierno, sea el mismo o no el mismo gobernante. ¿Por qué? Porque es un monto económico que el Estado necesita. Entonces, ¿para qué hablar de algo que como quiera va a seguir igual? Por eso no hablo mucho de eso. Pero sí es bueno que los trabajadores lo conozcan para que sepan cuánto es que pagan, cuánto es que deben pagar y para que sepan también que tengan conciencia también de que se trata de un aporte importante y que es necesario para el Estado. Repito, una tercera parte de todo el impuesto sobre la renta que cobra el Estado, una tercera parte la aportan los trabajadores. Y las otras dos terceras partes la aportan las empresas con las riquezas que generan. Pero ya hemos llegado al final de este espacio, Economía Popular. Continúen ustedes con la programación de Z101 y conmigo mañana también a las 8 de la noche nuevamente para hablar sobre temas de interés colectivo. Hasta la próxima.